Ley de enfriamiento de Newton, presentado por Nieves Milena Cáceres, código 1650964, y Jessica Carolina Villamizar, con código 1191828. Ley de Newton de calentamiento y enfriamiento. Newton propuso que la temperatura de un objeto caliente disminuye con una rapidez proporcional a la diferencia entre su temperatura y sus alrededores. De igual manera, un objeto frío se calienta con una rapidez proporcional a las diferencias de las temperaturas entre el objeto y sus alrededores. Donde se trata de medir la temperatura que tiene cada instante un objeto que se enfría, sea T, la temperatura del objeto en el instante T, y TA, temperatura ambiente. Ley de enfriamiento de Newton. Formulación de ley anterior para la temperatura. Encontramos esta función que satisface la ecuación diferencial ordinaria lineal. T es igual a K por T menos TA. Esto es, T menos K por T igual a menos K por T, donde K es una constante que depende del objeto considerado y de las condiciones externas. La anterior ecuación admite por factor integrante. Por tanto, la solución general de la ecuación es T es igual a TA más la constante C por Euler elevado a la K por T. La constante C y K se determinan en función de los datos del problema particular considerado. Ejercicio. Un recipiente que contiene agua caliente se está enfriando en un mesón del laboratorio a 30 grados centígrados. Inicialmente la temperatura del agua está a 80 grados centígrados. Después de 10 minutos el agua alcanza una temperatura de 60 grados centígrados. Determinar la temperatura del agua después de media hora. Despejamos C en la ecuación. T es igual a la temperatura ambiente más la constante C por Euler elevado a la K por T, cuando T es igual a 0, teniendo una temperatura de 80 grados centígrados. 80 es igual a 30 más la constante C por Euler elevado a la K por 0. 80 menos 30 igual a la constante C, y esto es 50 igual a C. Hallar la constante K. Para hallar la constante K se utilizará la siguiente ecuación. Temperatura es igual a temperatura ambiente más C por Euler elevado a la K por T. En un tiempo de 10 minutos la temperatura es 60 grados centígrados. 60 es igual a 30 más 50 por Euler elevado a la K por 10. 60 menos 30 es igual a 50 por Euler K por 10. 30 dividido en 50 es igual a Euler elevado a la 10 por K. Se aplica logaritmos a ambos lados de la igualdad. Logaritmo de 3/5 es igual a logaritmo por Euler 10 a la K. Logaritmo de 3/5 es igual a 10K. Logaritmo de 3/5 es igual a K. Esto da que la constante K es igual a 0,051. Ahora determinar la temperatura del agua después de media hora, en un tiempo de 30 minutos. T es igual a 30 más 50 por Euler elevado a la 0,051 por T. T es igual a 30 más 50 por Euler elevado a la 0,051 por un tiempo que es igual a 30, donde T es igual a 30 más 10,826, dando así un resultado de T igual 40,826. A partir de la ecuación diferencial se obtuvieron las siguientes tablas utilizando datos como temperatura y tiempo, con un rango de temperatura de 80 a 30 grados centígrados en un tiempo desde 0 minutos hasta 130 minutos. Como ustedes lo pueden observar, utilizando los datos de temperatura y tiempo a partir de la ecuación diferencial, se obtuvo la siguiente gráfica. Demostración experimental. Objetivo: comprobar la ley de enfriamiento de Newton experimental y matemáticamente usando agua caliente. Materiales: un vaso precipitado, placa de calentamiento, termómetro, agua, cronómetro y bitácora. Procedimiento: primero, calentar agua a 80 grados centígrados. Segundo, medir la temperatura ambiente en el momento del experimento.
Tercero, medir la temperatura de enfriamiento del agua a temperatura ambiente en diferentes intervalos de tiempo hasta que el agua del recipiente alcance la temperatura ambiente. Cuarto, registrar datos en la bitácora. Quinto, graficar. Y sexto, analizar resultados. Y séptimo, conclusiones. Evidencias de fotos tomadas en el laboratorio. Como ustedes pueden observar, se utiliza un vaso precipitado, el cual va a ser calentado por medio de una placa de calentamiento, es decir, una estufa, llevándose así esta agua a una temperatura de 80 grados centígrados. Después de esto se utilizará el termómetro para poder medir la temperatura y evaluarla en diferentes intervalos de tiempo, utilizando tiempos desde 0 minutos hasta un tiempo de 130 minutos, tiempo en el cual la temperatura ambiente es igual a 30, y esto se puede evidenciar a partir de los datos obtenidos en el laboratorio. Dichos datos fueron graficados y estipulados en la siguiente tabla. Se llevaron estos datos de temperatura y tiempo y se graficaron en el programa MATLAB, obteniendo la siguiente gráfica a partir de los datos experimentales. Se trabajará con esta ecuación en el programa MATLAB. Temperatura es igual a 30 más 50 por Euler elevado a la menos 0,04359 por T. A partir del programa MATLAB se obtuvo la siguiente ecuación. T es igual a 54,34 por el exponente elevado a la menos 0,0452 por T. Conclusiones. Un recipiente con agua caliente dejada en el mesón del laboratorio enfría con una rapidez proporcional a la diferencia de temperatura del agua y del aire que lo rodea. A medida que el agua se enfría, su rapidez de enfriamiento disminuye porque la diferencia entre la temperatura del agua y el aire disminuye. A largo plazo, la rapidez de enfriamiento tiende a cero y la temperatura del agua tiende a una temperatura ambiente, lo cual era de esperarse, como quedó demostrado. El porcentaje de error se da por la siguiente fórmula. Porcentaje de error es igual a la temperatura práctica menos temperatura teórica sobre temperatura teórica por 100. El porcentaje de error es igual a 40 menos 40,83 sobre 40,83 por 100, dando un porcentaje de error de 7,76. Al comparar la gráfica teórica y práctica, se puede observar el margen de error que existe. Nos vinimos al programa de MATLAB y obtuvimos los valores donde dice que T mayúscula es la temperatura contra el T minúscula, que sería el tiempo. Entonces, cuando teníamos un tiempo cero, la temperatura era de 80 grados centígrados. Y así sucesivamente tomamos intervalos de 3, 5, 8, 10, 12 minutos, hasta que la temperatura del medio fuera igual a la temperatura ambiente, que serían aproximadamente 30 grados centígrados. Teniendo estos datos, graficamos, y la gráfica obtenida fue la siguiente. Aquí podemos observar la gráfica de los datos obtenidos en el laboratorio. Como podemos observar, la gráfica es de tipo exponencial. Ya teniendo estos datos reales, necesitamos buscar la ecuación que nos arroja esta gráfica exponencial. Y para eso nos vamos acá a obtener la ecuación de esta gráfica. Entonces, como es una gráfica exponencial, con los datos obtenidos en el laboratorio, y esto que podemos observar acá es nuestra ecuación que nos arrojan los datos del laboratorio. También la podemos ver acá. Mírela, esa es nuestra gráfica obtenida en el laboratorio. Ahora lo que hacemos es comparar con la ecuación diferencial teórica, la ecuación que podemos encontrar en los libros sobre la ley de enfriamiento de Newton. Para eso vamos a observar y utilizamos lo que es el Simulink. Acá en el Simulink nos permite representar cada uno de los valores, el valor de la constante, la temperatura ambiente, podemos observar cada uno de ellos. Acá estamos viendo comparar los datos del laboratorio con los datos de la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento, y para eso vamos a graficar.
Vamos a observar nuestra gráfica. Acá la gráfica que sale de color rojo es la de los datos obtenidos en el laboratorio. Y la azul, como podemos observar, la azul nos representa los datos de la ecuación teórica de la ley de enfriamiento. Ahora vamos a observar acá en Simulit cambiando la temperatura. Aquí nos dice que cuando tenemos un tiempo de 130 grados centígrados, la temperatura es de 30.7. Entonces vamos a mirar cuando tenemos pasados los 30 minutos.